los conflictos del líder. Siempre que hablamos de liderazgo o de líder, recuerde que no nos estamos refiriendo o no se puede aplicar solamente a una persona que es un pastor o un líder de jóvenes, de caballeros, sino en muchas áreas se pueden aplicar estos consejos que el Señor nos da. Amén. A los padres, a los que tienen empresa, amén, a los negociantes. Es algo que la palabra de Dios es útil para todo. Gloria al Señor. Y aquí, amados hermanos, encontramos algo que todo líder debe afrontar. Amén. Una de las principales excusas que esta generación le está presentando al servicio del Señor es precisamente los problemas. No quiere tener problemas. Pero dice el dicho: ¿a dónde vaya el buey que no are? Amén, así es. Si problemas hay en todas circunstancias y en todos los entornos. Amén, hermanos. Y aquí tenemos algo, amados hermanos, que fue Moisés, ese gran líder que Dios levantó, que tuvo que confrontarse ante un gran conflicto que se le levantó. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al desierto de Zin, en el mes primero, allá murió María. Y pues cuando hay una muerte, siempre hay dolor. Y María, a pesar de que en su momento fue un problema para el campamento, porque murmuró contra el líder, y por culpa de la murmuración de ella, el campamento se detuvo 7 días, y ella duró 7 días fuera del campamento leprosa, porque Dios la disciplinó y la castigó. Sin embargo, era la hermana de Moisés, y de todas maneras tenía una influencia en el campamento, en el pueblo, y claro, cuando murió pues generó consternación. Y cuando nosotros estamos bajo el efecto de cualquier emoción, sea buena en el sentido muy alegres, muy contentos, o trágica, muy tristes o desilusionados, es peligroso tomar decisiones, porque no se van a tomar decisiones neutrales, racionales, sino que van a ser tomadas bajo la influencia de la emoción. Y como la emoción se va a ir, va a quedar la consecuencia en la decisión. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí la palabra del Señor dice en el versículo 3 que el pueblo habló contra Moisés. Y el término hablar, que nosotros leemos ahí como si le estuviera diciendo, en el hebreo lo que realmente significa es que le arrojaron palabras, que sostuvieron una controversia contra Moisés, que disputaron, riñeron y porfiaron contra Moisés. O sea que ya el significado del término nos da que no fue simplemente que se le llegaron allá a Moisés a decirle: Moisés, imaginen que nos acabó la vida, sino que llegaron fue a formarle problemas. Alabado el nombre del Señor. Y usted nota, hermanos, por ejemplo, en los deportes o en las empresas, que cuando no funciona bien algo, ¿quién es el culpable? El líder. ¿Cierto? Cuando funcionan bien las cosas, no es el líder, pero cuando funciona mal, el líder. Bendito sea el nombre del Señor. Porque claro, nosotros los hombres, los seres humanos, nos gusta es que nos alaben, figurar, ser notorio, pero cuando la embarramos sí no queremos que nos señalen. Pero en esta vida se debe aceptar lo uno y lo otro, las dos caras de la moneda. Gloria al Señor. Entonces, para comprender esto, porque es muy posible, si el Señor dio esta palabra, que algún líder o algún padre o algún empresario de los que están aquí esté sufriendo esto. Gloria al Señor. ¿Qué produjo el conflicto? ¿Cuál fue la causa que desató el conflicto? Allá en Cádiz dice la palabra que no había agua. Hubo una necesidad
no había agua. Y al no haber agua, hermanos, usted sabe, en un desierto y sin agua, amén, eso es complicado. Pero el problema no está ahí. El problema es que ellos se les olvidaban con quién andaban con Dios. Ellos se les olvidó que el pastor de la congregación de Israel era Dios. Allá en otras partes de la Biblia, en Isaías y en los Salmos, habla de que el que pastoreaba a Israel en el desierto era Dios por mano de Moisés y Aarón sus siervos. Pero el que pastoreaba era Dios. Amén. Dice Isaías, y el Espíritu Santo los pastoreó en el desierto. Amén. Claro, ellos no lo veían como tal, pero ahí estaba visible la columna y estaba Moisés. Gloria al Señor. Pero por un poquitico de miedo a Dios, pues como que les costaba. ¿A quién iban a hacer reclamo? Al líder del cuerpo de Dios. ¿Cuál fue la causa? Repito, que no había agua. Eso fue lo que produjo el conflicto. Ahora, ¿cómo se manifestó ese conflicto? ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo, bueno, desde el versículo 3 hay una expresión de admiración ahí y un término, ojalá. Dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Hermano, la naturaleza humana a veces piensa que la muerte soluciona todo. ¿Usted no ha escuchado? Personas diciendo, el que se muere le acaba todo. Depende. Si Dios lo llamó y murió con Cristo, sí se le acabó todo. Se va a gozar. Ya no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor. Se va a gozar. Pero el que se mató, se le complicó el problema. O el que Dios lo llamó porque se le acabó el tiempo de su habitación en esta tierra y no tenía el pasaporte a la patria celestial, que es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, se complicó el problema. Amén, hermanos. Porque ya pasó el punto sin retorno. Se acabaron las esperanzas, se acabó todo. Ahí sí hay problema. Alabado el nombre del Señor. Pero el ser humano a veces piensa, nosotros somos muchas veces sueltos de lengua y en especial, repito, cuando hay un entorno como le pasó a ellos, que había un funeral. Amén, hermanos. Ay, usted no ha visto personas que están enterrando, yo me muero con él. Ay, ábranle la ataúd y métanla a ver si verdad queda ahí. Amén, hermano. Pero, hermano, el ser humano es así, algunos más que otros. Somos demasiado emotivos a veces que no medimos las consecuencias de nuestros actos. Y Dios nos dio una razón. Alabado el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 4 dice, mire estos dos interrogantes que encontramos en el 4 y en el 5. Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? O sea, ¿qué están diciendo ellos? Que fue voluntad de Moisés haberlos hecho venir, que no fue Dios. Amén, hermano. Y miren lo que dice, ¿por qué nos hiciste venir? Como si estuviesen en un mejor lugar. Amén, hermano. Y nosotros no estábamos en un mejor lugar. No, amén, así es. Pero la siguiente pregunta es más candente, más ofensiva y más insensata. Porque llega y dice el 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Poder en la sangre de Jesús. Por lo menos reconocen que cuando estaban en Egipto estaban en lugar bajo de esclavitud. Pero esa expresión que dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto?, me da a entender que ellos no querían subir de Egipto. Amén. En las dos expresiones están diciendo, nosotros vinimos hasta acá porque usted nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Y nos sacó de Egipto y nos hizo subir hasta acá. ¿Para qué? Como que no hay ninguna razón
Alabado el nombre del Señor. Y dice para traernos a este mal lugar. Amados hermanos, es lamentable cuando nosotros no entendemos que estamos atravesando un desierto. Amén, hermanos. Es lamentable cuando se nos olvida que Dios, lo grande que nos ofreció es allá. Amén. En la patria celestial. Amén. Aquí estamos, dice la Biblia, como peregrinos y extranjeros. Gloria a Dios. Amén, hermano. O sea, que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Amén. Ahora no vamos a decir ahorita salir a botar la cédula. ¿Cierto? Que nos pare un policía, cédula, no tengo, porque mi pasaporte es del cielo. Llaman a una patrulla y se lo montan y lo llevan al manicomio. Amén, hermano. La ciudadanía representa o es un documento mediante el cual usted es el estado en el cual ahí dice la cédula de ciudadanía de tal, usted se hace merecedor a los beneficios, a los derechos de esa nación, pero también se hace comprometido a los deberes, a las normas de esa nación. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos los privilegios, la herencia de Dios en Cristo Jesús, pero también los requisitos y las demandas de ser un hijo de Dios, de ser un embajador del cielo en la tierra. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Pues, hermano, mire, esto es muy tremendo, porque están expresándole que el lugar en el que estaban, o sea, la situación temporal que estaban atravesando, era tan fuerte que había sido capaz de olvidar todos los prodigios que Dios había hecho con ellos. Amén, hermanos. Y amados, aquí yo encuentro algo, pues, que nosotros debemos analizarnos nosotros con respecto a esta palabra. Porque, ¿quiénes son los que están haciéndole ese tropel a Moisés? La congregación que sobrevivió. O sea, dijo el Señor que de los de 20 años para abajo no morirían. Supongamos que los líderes que se acercaron a Moisés pues eran los más adelantaditos. Ellos duraron 38 años vagando. Aquí están iniciando. Hablemos que tengan 20, los más antiguos, y 30 y algo, como 50 y algo de años. Y ya están hablando las mismas palabras que hablaron sus padres en una situación similar. Amén, hermano. Yo le quiero llevar un momento, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 17. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Gloria a para Dios, siempre. aleluya. Dice la palabra que acamparon en Refidim, versículo 1. Acamparon en Refidim, y dice que no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos de beber agua. Y mire, Moisés le dice: ¿por qué altercáis conmigo? Pero mire que dijeron las mismas expresiones. Dice el versículo 3: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Amén, hermano. Mire que muchas veces a las personas que colocan al frente no son siempre las que más o de pronto pueden pensar el beneficio, sino las que más saben contender, pelear, las que supuestamente no le callan a nadie. Pero a veces la necedad hace presencia ahí, porque ellos acaban de ver un milagro maravilloso, y es que cuando ellos salen del prodigio esplendoroso de la gran victoria que Dios le dio sobre el ejército de Faraón al cruzar el Mar Rojo, 3 días después dice la palabra que llegan
a Mara. Y ellos pues 3 días en el desierto ven esa cantidad de agua y se lanzan abajo. Y resulta que cuando van a pasársela o a tragársela, es amarga. Y empiezan a renegar contra Moisés. Y entonces Moisés hizo lo que debe hacer todo líder. Cuando hay un problema, clamar al dueño de la obra. Amén. Entregarle el problema a él. Y entonces Dios le dice, le revela y le dice: mire ese árbol, vaya a agarrar ese árbol y échelo allá en las aguas para que se endulce. Y se endulzaron. Y, o sea, cuando nosotros no entendemos que las cosas buenas nos pasan porque Dios tiene cuidado de nosotros, si nosotros persistimos en tener el concepto de que a mí me pasa algo bueno porque yo me lo merezco, yo me lo conseguí, estaré siempre contendiendo con Dios. Amén, hermano. Mire que Dios le hizo semejante milagro. Luego salen de ahí, hermanos, y Dios los lleva a otro tramo por el desierto, y Dios los lleva a un lugar que se llama Elim. Amén, hermano. Dice el versículo 27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, Dios les revelaba que Él sabía por dónde lo llevaba y que Él era capaz de sacarlos en victoria. Pero pasaron unos días y ya llegan a Refidim, y como se les acabó el agua y no ven agua ahí como a la vista, entonces le hacen el reclamo a Moisés: denos agua. Y Moisés: yo luego, si yo tengo cara de cuente. Amén. Y Dios mío, dice Moisés, Moisés le dice a Dios: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, ¿sí se imagina la manera con la que le hacían el reclamo? Esto es terrible porque nosotros a veces nos pasa lo mismo. Dios, en este proceso que nos lleva el Señor, nos permite ciertas necesidades, ciertas circunstancias, y Dios la responde. Pero tan pronto el Señor nos hace el milagro, tan pronto el Señor nos responde, pareciera que sufriéramos de amnesia. Pero algo bueno. Y parece que tuviéramos una mente fotográfica para lo malo. Es decir, solamente recordamos y evocamos lo malo que nos ha pasado. Así es. Las pruebas tan duras, entre comillas duras. Pero cuando estamos con el diablo, el Señor lo reprende. Como todo era tan malo, pues todo nos parecía bueno. Antes nos jactábamos del pecado. Amén, así es. Se llegaba el lunes a trabajar todo vuelto, uno decía: me pegué una. 3 días, papá. Y se jactaba del pecado. No importa que no tuviera plata en el bolsillo, mejor dicho, que hasta hubieran botado a la casa, no importa, se jactaba de que duró 3 días tomando. Que lo agarraron por la pata, lo robaron. Eso no importa, para adelante, para allá. Ay, Dios mío, pero ahorita hoy en día en el Evangelio vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer algo en el servicio de Dios. No, nomás cuánto no vieron esta mañana, porque llovió. Amén. Era ayuno congregacional, y eso que estaba haciendo buen clima. Brillaron por la ausencia los líderes. Y Dios nos permite una circunstancia, la pasamos, pero Dios, que conoce todo, Él puede repetirnos la misma circunstancia que aprendimos. O, como les pasó a ellos, se la presentó a los padres y perdieron el examen. Como los padres no pudieron terminar la travesía, entonces antes de entrar a la tierra prometida, Dios le presentó el mismo examen. El mismo. No había agua. Y ellos reaccionaron de la misma manera que sus padres. ¿Qué me indica? Que
Desafortunadamente, los seres humanos, nosotros somos mandados a aprender y a repetir lo que nos sirve. Sí, amén. Amén, hermano. Por eso, padre de familia, tengamos cuidado qué decimos mal en la casa. Porque usted y yo decimos una mala palabra, no necesita ser una grosería, sino una mala palabra, una mala expresión, y eso sí lo quiero salir. Pero podemos decirle 100 veces algo bueno, no le importa. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos pecadores, dice la palabra. Amén, hermanos. Dios les repitió el examen y ambos fueron reprobados. Pero lo que más me llama la atención es cómo es posible que dicen los mismos términos. Amén, hermano. O sea, Dios Todopoderoso, que repitan las mismas palabras, hermano. Amén, hermano. Es que, hermano, mire, que a veces nosotros le ponemos más fe a lo que no sirve, más vehemencia a lo que no sirve, que a lo que sirve. Ah, yo no sirvo para esto, yo me van a morir. Y lo decimos con una vehemencia que los hijos dicen, mi papá cuando tenga un problema va a decir que va a morir, y después dicen lo mismo. Repiten lo mismo. Cuando tengan un problema van a repetir lo mismo. Amén, hermano. Por eso le digo yo que es todo tema de liderazgo, no es simplemente para aquel que ocupa una posición visible. Ser padre se necesita ser líder. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto le debo decir al Señor? Entonces, mire que Moisés tuvo que resistir esto, porque mire, ellos le dicen, no es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos dicho en el secreto lo mismo? ¿Hace cuánto que Dios nos esté preocupado en decir dónde está la bendición? Yo creo que son problemas. Y Dios me dijo que ya me iba a decir, y resulta que puso esto peor. ¿Dónde está la granada? ¿Dónde está la cementera? Es que no hay ni agua. Amén, hermano. Y resulta que Dios lo único que está haciendo es haciéndonos un examen. Amén. ¡Aleluya! Porque no se olvide que Cristo es el maestro. Amén. Y ya es maestro, enseñar. ¿Y cómo se sabe si el alumnado aprende? Con examen. ¿Y qué pasa al alumno cuando pierde el examen? ¿Cierto? La pasan a habilitar. Y si vuelve y repite, pierde el año. Y tiene que habilitar todo el año. Aún aquellas cosas que le ha pasado, las tiene que volver a ver y volver a calificar. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero miremos cómo reaccionó Moisés. ¿Cuál fue la actitud? Porque en Moisés encontramos algo que conviene y algo que no conviene imitar. Miremos lo que conviene. Dice el versículo 6: se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amén. O sea, ¿qué hizo Moisés cuando se enfrentó a un conflicto? ¿Que nosotros debemos hacer? Abandonar el lugar, mas no la posición, que es muy diferente. Amén. Porque cuando nos quedamos, perdemos la posición y se rebaja a la condición del que está creyendo. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¿Por qué? Porque donde se quede Moisés termina hablando igual que ellos, porque él también era un hombre. Amén. Y dice que se fueron. ¿Pero para dónde se fueron? ¿A murmurar también? Ah, ¿qué tal ese que no me reclama? ¿Qué pasa? No, se fueron ¿a dónde? A la presencia de Dios. Amén, hermano. A la presencia de Dios. Porque cuando nosotros nos hacen un reclamo, tenemos un problema, y en vez de buscar a Dios, buscamos a partir de otra persona, o nos vamos por allá y nos tiramos en una silla, en una mecedora a pensar, y nos ponen ese diseño por un hijo, pero no, ¿qué le pasa? Hermano,
Ahí no hacemos nada, ahí lo que hacemos es darle gusto a la carne y se pierde la posesión. Amén, hermano, se pierde la posesión. Moisés hizo lo correcto, es que él no se dejó influenciar por el conflicto, sino que dejó el lugar del conflicto y le dijo, no, yo qué pena, yo con usted no voy a pelear. Porque a fin de cuentas conmigo no peleé porque yo no tengo la culpa. Yo cómo voy a hablar con mi patrón. Me imagino, pero venga, cobarde, para eso lo pusieron de líder, responda. La palabra no es de Dios solo, ¿verdad? Amén. Ellos se quedaron quedar bravísimos, pero hizo lo correcto. Se abandonó el lugar del conflicto y se fue ¿a dónde? A refugiarse en la presencia de Dios. Aleluya. Y toda vez que un hijo de Dios se vea confrontado a un conflicto y vaya a la presencia de Dios, va a pasar lo mismo. La gloria de Dios lo va a cubrir y lo va a defender. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir? Gloria a Dios. Pero ¿qué más hizo? Dice que al ir a buscar a Dios, pues Moisés le contó el problema. Y Dios dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés, Dios le respondió. Y le dijo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Gloria al Señor. Aquí, ¿qué hizo Moisés? Lo que debemos hacer nosotros. Cuando hay momentos en que no sabemos qué responder, ni qué decir, ni qué hacer, hay que preguntarle al dueño de nuestra vida y el dueño de todo. Él nos va a decir, y lo que nos diga hay que escuchar la dirección de Dios, porque Él sí sabe cómo poner fin a los conflictos. Él le dijo, vaya, tome la vara, vaya y háblele a la peña. Dios fue claro, ¿cierto? Pero hermanos, las repeticiones de las pruebas nos pueden perjudicar a nosotros. Amén. ¿En qué sentido? ¿En qué pretendemos darle el mismo trato que la primera vez? Por eso usted como líder y como padre, permítame ser más genérico en el hogar. Podemos tener 2 hijos, 3 hijos, bueno, y son fruto de la misma unión, pero son diferentes. Y a veces la manera como usted trató con uno va a replegarse al otro y no le funciona. Porque este tiene una personalidad y un carácter, este tiene otro. Amén, hermano. Por eso, hermano, en el mundo creen que ser padre es simplemente llevar chocheco ahí, plátano a la casa y ya. Y cómprele un celular para que entretenga y ya. Eso es no, yo soy el mejor papá del mundo. Y la mejor mamá es la que le hace por ahí una chingua, por ahí de, como decía mi abuela, changua por no moler. Amén. Pone a hervir un poco de agua, le echa un poquito de sal y después le echa una cebolla y cilantro y ya, está de ayuno y rápido, váyanse. Amén. Por un tostado ahí como para que no quede pura agua y ya, yo soy la super mamá. No, eso lo hace cualquiera que no sea ni la mamá. El trabajo del papá y la mamá es la formación del hijo, la atención del hijo. Amén, hermano. Por eso es que no es una empresa fácil. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Gloria a Dios. Entonces, mire que la primera vez Dios le dijo a Moisés en Éxodo 17, le dice: he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Dios le dijo: yo voy a estar en la peña y la va a golpear. Pero resulta que en Números, en la segunda para Moisés, primera para este pueblo, Dios no le dice péguele, sino háblale.
Aquí hay factores que a veces uno pasa corriendo. Yo me tengo que leer la Biblia en un año. Y hasta 2 veces puede leer en un año. O hasta 3 si tiene bastante tiempo. Pero esto no es un maratón. Amén, hermano. Porque resulta que la primera vez Moisés tenía aproximadamente 80, 82 años. Aquí tiene casi 40 años más. Y la edad juega mucho. Amén. Lo que dice la hermana Sandra es una realidad. Si no se aprovecha la juventud, el vigor de la juventud para servir, para buscar a Dios, para ayunar, hay hermanos que quisieran ayunar pero ya no pueden, porque si se ponen a ayunar afecta su salud. Amén. Y no dejan de ser espirituales porque no ayunan, porque Dios sabe que no ayunan por globos. Ellos quisieran, pero es que se les complica la salud. Entonces, amén, hermano. Pero ¿qué excusa tienen los jóvenes? Amén. No hay ninguna excusa para dejar de comer un día. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Es más, el ayuno le previene a uno, hermano, de muchos problemas. Le cura, le purifica el hígado, la sangre, los riñones, el colon, la piel, toda una cantidad de óxidos del cuerpo, hasta el pelo, sí. Bendito el nombre del Señor, que Dios es muy bueno. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, mire que Moisés, en su afán por querer suplir la necesidad, y repito, ya aquí tenía casi 120 años, ya un abuelo de 120 años, por muy fuerte que sea, porque dice la Biblia que Moisés murió y nunca se oscurecieron sus ojos, no necesitó lentes, Gloria a Dios. ni perdió su vigor, o sea, era un abuelito. Amén. Amado Dios. Ahorita a dar la charla, yo creo que ya casi va a la 70, pero eso es un buen abuelo. Amado Dios. Amén. Gloria a Dios. A esa edad puede comer de todo. Es un buen abuelo. Gloria a Dios. Sí, hermano. Y yo lo veía, eso camina derecho y eso fue tocaba así. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero por más superabuelo que sea una persona, la edad no deja de marcar una huella. Amén, hermano. Y si hay algo que pierde el abuelito es la paciencia. Amén. Por eso es que los abuelos no son muy buenos, no todos, ¿no? Porque hay algunos que mantienen su carácter y el mismo adiestramiento que les sirvió para los hijos se lo mantienen a los abuelos, a los nietos. Pero hay otros que fueron muy severos con los hijos y la conciencia los lleva cargados, que se vuelven muy blandengues con los nietos. Amén. Entonces, para que no le morbien la paciencia, lo dejen ser todo. Amén. Sí, amén. Y claro, eso perjudica el desarrollo y la formación del niño. En esta mañana nos hablaba la palabra, que esa es la consecuencia por la cual hay tanto antisocial hoy en día. Porque los papás, en su afán, porque hay tan lindo mi niño, lo deja hacer todo y le patrocina todo, falta de respeto, abusivo, grosero. Amén, hermano. Pero cuando se lo hagan el chino se cansón. Pero porque dicen, pero cuando lo hace a otro, que es más inquieto, téngale paciencia. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Moisés ya tenía una edad, hermano, y él no se sabe exactamente, pero la Biblia sí nos presenta unas razones muy profundas que llevaron a desviar la orden que Dios le dio a Moisés. Y ese es el error que nosotros debemos cuidarnos de no repetir ante un conflicto. Porque miren que dice la palabra en el versículo 10, dice: reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, o sea, tal como Dios le dijo, hasta ahí va bien. Pero resulta que cuando llama a la congregación y Moisés ve la congregación, se le salió de la túnica, hermano. Amén, hermano. Se le salió de la ropa del abuelo.
Y dice, gloria al nombre del Señor. Y dice, miren la expresión que dice, que Dios no lo había dicho todavía. O sea, Dios puede llamarme a mí como quiera, a usted y a mí, Amén. porque Él es nuestro creador y Él es santo. Y nunca jamás llegaremos al nivel de Él, jamás, nunca. Pero resulta que Moisés se apropió de la posición de Dios y le dijo un término muy fuerte a la congregación. Le dijo, oíd ahora, rebeldes. Amén, hermano. Hay expresiones que nosotros deberíamos eliminar. Los pastores y mucho más los líderes y los hermanos. Muertos alaben a Dios. Amén. Porque yo lo escuché a otro y yo lo voy a repetir. Y Dios, mira lo que le pasó a Moisés, le cobró caro el chistecito. Porque eso se llama atentar contra la dignidad de una persona. Amén, gloria al Señor. Y Dios no lo hizo. Y Moisés sí pudo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés lo hizo? Porque él asumió. O sea, él fue a hablar con Dios y le presentó el problema, pero no dejó la carga. Amén, hermano. Nosotros podemos ir y tener un problema, una dificultad, una necesidad, una enfermedad, lo que sea, y llorar al altar y Señor, ayúdeme. Y terminó orar y sale todo amargado. Y ahora yo va a hacer, o sea, duró 3 horas orando y llorando y ahí revolcándose y salió con la misma carga. Dios se la quiso, déjeme, ¡no! Por eso es que, hermano, muchas veces nosotros oramos y salimos igual, no pasa nada, porque le presentamos al Señor la carga y él dice, sí, pero démela. Señor, ayúdeme, pero démela. ¡No! Y seguimos en las mismas. Y cuando seguimos en las mismas, pues vamos a reaccionar mal. Porque Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago? Que este pueblo es la que me mata. Pero no le dejó de lo que tenía en su corazón, que lo habían ofendido. Por eso cuando salió y los ve, se le sale de furor. Oíd ahora, rebeldes, malditos. Amén, hermano. Y después de que dijo hermano, cuando usted y yo nos hallamos y soltamos la primera palabra, de ahí viene el resto. Amén. De ahí, eso mejor dicho, pararlo es complicado hasta que no se desahogue. El problema es que no sabemos cómo terminará cuando se desahogue. ¿Qué puede pasar después de que se desahogue todo lo que supuestamente tenía que decir? Alabado el nombre del Señor. Entonces, Moisés ofendió a la congregación, porque el término rebelde significa ser amargo. En otras palabras, les dice, oigan, ustedes los que me amargan la vida. Y resulta de que esa congregación, ¿quién la había comprado? Dios, a precio de sangre. ¿Cuál sangre? La del Cordero de la Pascua. La persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo y quiere actuar todavía como era antes, el problema lo está ganando él mismo. Porque el tiempo de Dios, el tiempo de espera de Dios no es hasta que usted y yo querramos dar fruto, es hasta que Él nos dé oportunidad para dar fruto. Amén. Dios simplemente advierte, amonesta, invita, ministra, abona, da la lluvia de su gracia, levanta, defiende, hace todo. Pero el día que Dios diga, listo, ¿dio fruto? ¿Sí o no? Él no se pone a ofendernos, a andar remaleado, simplemente dice, córtemelo. Bueno, listo. Pues sí. Amén. No ofendió a nadie, simplemente dijo, ¿sirve o no sirve? Amén, hermano. No es una palabra. Amén, hermano. Por eso no es excusa. No, por eso ahora yo puedo venir por ahí de vez en cuando y donde el pastor me llegue a mí a decir algo, le voy a recordar la palabra de amor. Amén. No.
no se ponga a jugar con Dios. No se vaya por el otro ladito. Amén. Mire que el Señor dijo: aquí la hacha está puesta a la raíz del árbol, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el lavador, y todo pámpano que no da fruto será cortado, Amén, gloria a Dios. y echado al fuego. Entonces, si ve que el Señor hace todo lo posible, pero si no queremos dar fruto, pues el Señor no va a estar rogándonos a toda hora. Llegará un punto, listo. Aquí fue, lo que fue, listo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y si de pronto alguno me está diciendo: oh, usted está presentando un Dios terrorista, y entonces cuando llega la muerte sobre alguien, no le avisa, se murió. Si fue salvo, es salvo, y se perdió, ya perdió. Amén, así es. Amén. Si está escrito en el libro de los redimidos que por Cordero al cielo, mejor dicho, es absorbido. Sí. Aleluya. Y si murió sin Cristo, sale una sombra negra de abajo y le dice: hola, amigo. Y ya. Amén, hermano. Eso que queda cuando la gente celebra que el cabo del novenario y le ponen agüita ahí, eso el alma de esa persona ya no está por ahí. Porque es un demonio que lo asistía, que bebe esa agua. Pero eso se murió hoy, o para el cielo, o para el infierno. Amén, aleluya. O con los ángeles o con los demonios. O a presentarse allá al paraíso o al infierno. Amén, hermano. Por eso, sabiendo eso, nos pongamos a con la salvación. Bendito el nombre del Señor. Pero volvamos aquí a Moisés, hermano. ¿Qué otra cosa hizo Moisés que no debió haber hecho y que nosotros como líderes en un momento nos vemos confrontados? O sea, número uno, de una manera general, no tratemos mal a la gente que nos ofende. Dejemos que Dios se encargue. Número dos, ¿qué hizo Moisés? Golpeó. Porque Moisés les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas. O sea, está diciendo a nosotros: no nos están poniendo problema a nosotros, mejor le vamos a hacer salir. Y dice que entonces alzó la mano y dice que golpeó la peña con su vara 2 veces, ni una sola. O sea, estaba tan lleno de rabia que le pegó 2 varazos a la peña. Y dice: salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. O sea, la gente quedó contenta. Qué líder el que nosotros tenemos. Ese sí es Moisés, bien Moisés, bien. Nos diste agua. Pero Dios le habla al corazón y dice: Moisés, venga para acá. Venga y cuadramos usted y yo solos. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Señor nos llama por el nombre. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué nosotros debemos cuidar? De no repetir los errores del pasado. Amén, gloria a Dios. No golpear. Y con esto nos va a decir los padres: por eso es que yo, gracias a Dios, nunca he castigado a mi hijo. No se sienta orgulloso ni honrado, se sienta avergonzado por hacer la palabra. En el versículo 12, Dios le dice a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Caro el chistecito de Salón. Caro. ¿Por qué razón? Porque es que Dios le dice: usted actuó precipitadamente y hubieron delante de mí 2 cosas que no se las perdono. Número 1, usted actuó influenciado por la soberbia, porque usted le robó la gloria delante del pueblo. Usted le dijo al pueblo: yo os he dar aguas. Soberbia porque yo le dije: háblele, no péguele. Y el otro factor, la incredulidad. Porque, hermano, la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo la voz de sus cascadas. Un error llama a otro error, un pecado a otro pecado. Amén, hermano.
Y resulta de que como Moisés ya estaba gobernado por la ira, hermano, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay nadie con ira que haga algo bien, excepto cuando dice la Biblia, hay una sola cosa que la Biblia dice, y él dice que el rostro airado aleja la lengua detractora, pero el rostro, o sea, usted puede poner cara de serio, pero no está que sale la boca. Puede poner cara de serio, entonces el chismoso dice, ay, este ya no va a prestar más el oído, vámonos de aquí. Pero de resto, hermano, encontramos todas las personas que actuaron influenciadas bajo el efecto de la ira y se equivocaron. Y Moisés actuó en ira, y al actuar en ira no le creyó a Dios. Le costó creerle a Dios. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? Llegar como la primera vez y en vez de golpearlo, de haberle dicho delante de la gente para que entendieran que el Dios de ellos era tan grande que no necesitaba ni siquiera imponer manos. Porque Dios puede hacer un milagro sin que nadie imponga manos. Dios puede bautizarlo ahí usted sentado. Amén, hermano. Ahí lo puede bautizar el Espíritu Santo. El Señor, perdón, el Espíritu Santo. Amén, hermano. Porque Dios es Dios. Amén. Dios lo que pasa es que nos permite participar de sus labores, pero Él puede hacer todo sin nosotros. Y Moisés debe haberle dicho, ustedes están querellosos. Dios dijo que le iba a dar agua. Roca, denles agua a ellos. No tenía ni que decirle de agua a estos remalías o rebeldes. Ni tenía que agarrar la roca, porque la Biblia dice en 1 Corintios que la roca que le seguía era Cristo. Y la Biblia dice que Cristo no puede morir sino una sola vez, porque con un solo sacrificio para siempre hizo perfecto a todos los que por medio de él se acercan. O sea que en cierta manera, de una forma figurada, Moisés golpeó, y no una sola vez, 2 veces extra a Cristo, que representaba tipificadamente en la roca. Y Dios dijo, no, conmigo no se metan. Aleluya. Sí, amén, gloria a Dios. Y eso que no era el mismo, era un simbolismo, y no se la perdonó. Y Moisés dice en la Biblia que no hubo otro con quien Dios hubiera hablado cara a cara, pero no se la perdonó. Amén, hermano. Amén. Porque el Dios de nosotros es serio, Amén. es santo. Amén, así es. Amén, hermano. Amén. Hermano, Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque por un actuar precipitado puede generar problemas con Dios. Moisés terminó robándole la gloria a Dios. Y mire, hermanos, el Salmo 106 testifica algo un poquito más profundo y aclaratorio. Salmo 106, versículos 32 y 33 dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, le irritaron, o sea, le provocaron a ira. Pero el líder, ¿qué debemos hacer nosotros? No dejarnos. Amén, hermano. La Biblia dice que honra es del hombre pasar por alto la ofensa. Y Pablo le escribe a los Corintios que dice que ¿por qué no perdonáis el agravio? O sea, ¿por qué retiene tanto el problema? Perdone y ya, así como Dios lo perdonó, usted perdió. Dice el Salmo 106, dice 32 y 33, repito: también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Le fue mal. Y da la razón: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No lo dice la palabra que en el mucho hablar está el error, y que donde abundan las palabras abunda el pecado, y que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Moisés debió haber hecho lo que Dios le mandó, como él iba. Él salió de la presencia de Dios con la varita, llamó a vengan a ver, los que están, con los que están secos, vengan a ver, traigan potes, hagan lo que quieran. Separaron a la peña. Pero quién sabe qué expresión le darían a ellos.
Pero apure, ¿qué? Después todo. ¿Cierto? Sí, porque hermano, en el montón todo el mundo es bravo. Amén. Y el otro se dejó, ¿cierto? Amén. Influenciar, como dicen por ahí, dar pedal. ¡Ah, rebelde! ¡Tan, tan! Y sale, hermano, lo que dice la Biblia que salieron aguas, el hebreo habla que salieron, pero corrientes de agua. O sea, no es que salió un chorrito por ahí, no, eso fue a borbotones. Y el milagro se hizo, repito. La gente quedó contenta. Moisés, que nos ayude. Quiero mostrarle un texto más, hermano. En el libro de Eclesiastés. ¿Puede usted bendecir al Señor? Jesucristo vive para siempre. Eclesiastés 7:7 dice: porque esto, hermano, si usted como creyente se compara con la sociedad, usted es un líder. Usted no es una persona del común. Por causa de Cristo somos un tesoro. Somos real sacerdocio. Por eso es que, hermano, usted se convierte en Cristo y se convirtió inmediatamente en la figura del barrio. Todo el mundo está mirando qué hace, cómo sale, cómo dice, qué hace, si pelea, si no pelea. Amén. ¿Qué hora se cuesta? ¿Qué hora levanta? ¿Qué come? Todo, hermano. Huevos. Ay, poniendo huevo igual que nosotros. Hermano, usted se volvió, mejor dicho, famoso. Amén. Y si Dios lo sigue bendiciendo, se volvió, hermano, presa de los paparazzi. Sí, a tomar fotos. Vea, hermanito, y lo suena al país. Vea, hermanito. Amén. Entonces, estos principios nos previenen a nosotros. Miren lo que pasa, y este principio que está aquí en Eclesiastés 7:7, ¿sabe quién lo sabe muy bien? Y lo practica bastante. ¿Y sabe quién? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque Él sabe que no nos puede tocar, porque donde nos toque se quema. Porque el Dios suyo y mío, dice la Biblia, que habita en medio del fuego. Y Él dice la palabra que Él puso muro de fuego en derredor y su gloria en medio nuestro. Amén. Por eso dice la Biblia, Cristo lo dijo: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá sin el permiso de Dios. O sea, si Dios no le permite, hermano, ese demonio no puede acercarse ni mejor dicho. Gloria a Dios. Es hasta donde Dios le diga, quieto ahí. Sí, señor. Pero resulta que Él sabe que hay un muro de fuego que nos protege. Hay algo sobrenatural superior a Él. Pero Él sabe que dentro hay un ser débil. Entonces, ¿qué hace? Hermano, tírale piedras. Tírale piedras. Amén. Dice, alguna la corona en la cabeza. Él le da la aventura. Por eso es que usted le viene un pensamiento de un caso del uno que lo ve del otro que lo mira. Pero usted dice, ¿yo qué? ¿Yo qué le he hecho? ¿Yo qué me gané? Me lo gané sin boleta. Es el diablo, no es porque pelear con él. No caigan en el error. Acordémonos de esta palabra. A ver, hermano. ¿Cuál es el principio? Que Dios no lo dejó para advertencia, pero que el enemigo lo sabe, porque el diablo también lee la Biblia y se la sabe de memoria algunos pasajes. Amén. Sobre todo el Salmo 91 que le gusta a los católicos. Se lo sabe, mejor dicho. A su ser que le mandará para que todavía no tropiece en piedra. Bendito el Señor. Dice el versículo 7: ciertamente la opresión hace ¿qué? Entontecer al sabio. Amén, gloria a Dios. La opresión hace entontecer al sabio. Jóvenes, ojo. Las señoritas con los dalilos y las señoritas con las dalilas. Porque ese principio que dicen, ay, me no, yo solamente, entonces yo me convierto, por usted yo me convierto hasta en una arcángel, mamita. Amén. Y se meten disque evangélico y cuando ya logran el objetivo dicen, ya me voy.
te digo que sea cooperativa. Pero ya, ¿quién la mata? ¿Por qué me cree a mí? Casos han pasado y desafortunadamente. Amén, han así es. pasado. Pero ¿cuál fue la estrategia? La opresión. De tanto darle y dele. ¿Se acuerdan de la Biblia? Ay, usted no me quiere. Y vengo la puesto en estas piernitas grandaditas que me dio y haga. Ay, ¿cómo dice que usted me quiere? No me cuenta con eso. Hasta que le dio y le dio, y la Biblia dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Ojo con esa que estará por ahí, denle y denle, pedir a la ventana. Ay, al menos salga. Ay, al menos denme una miradita, por favor. Ojo, Ay, bueno. ojo. Porque si la Biblia lo dice, hermano, Sí, así amén, es. gloria a Dios. Amén. Ojo, creen que llega toda hora. Uy, vecino, usted sí está, mejor dicho, como la mejor flor de la primavera, Dios mío. Y ustedes creen, y al otro día sale a ver si vuelve a decir lo mismo. Dios. Amén. La carne es pálica. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Aleluya. Y hoy en día también los hombres hay mujeres que dicen, hey, Paspi. Uy, no sabía que este vecino estaba por acá. ¿Cómo se llama usted? Y si usted le sigue la cuerda. Amén. Entra todo. Me dijeron que yo no paso. Usted no dice nada. Amén. ¿Te da risa? Pero eso pasa y pasa y pasa. Sí, amén. ¿Cuál es el principio? Que el enemigo sabe, de tanto martillarlo, lo vuelvo bobo. Amén, gloria a Dios. Amén. De tanto darle. Amén, hermano. Usted no ve que, hermano, donde hay una gotera y hay una cerámica blanca, mejor dicho, de la mejor puede ser esa grandota que se me escapa el nombre. ¿Cómo? Porcelanato. Y es dura. Y déjale una goterita, por ejemplo, nomás del aire acondicionado. A ver cómo la vuelve. Ay, pero una gotita, no pasa nada. Déjale un tiempito y ahora lo que hace la gotita. Amén. No tiene de malo que le dé la manito, que le digo. No tiene nada de malo. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? ¿Sí? No tiene nada. No le da de malo. Amado Dios. ¿Qué tiene malo que me le recueste así? Estoy cansada la cabeza. Aquí, Dios. No, nada de malo. Deje que la gotita siga así. Deje. Y después cuenta en qué se convirtió ese pedazo de porcelanato. Tan bonito. Amén. Dios. La opresión hace entontecer. Sabio. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No podemos decir, a mí sí no, conmigo sí no, porque le pasó a Moisés. Moisés estaba, hermano, que se explotaba. Hermano, nomás saliendo ya le dijo a Dios, luego es que yo parí a esta gente, eso es suyo, Señor. No, máteme mejor. Llévese a esta gente que no, muy tremendo. Y Dios le dijo, bueno, le va a ayudar, le va a colaborar con 70 a que me ayude. Va a poner el espíritu que pueden ustedes en él. Pero usted me lleva el pueblo, usted es el escogido. Hermano, claro, después de tantos años y quizá Moisés empezó a retener cositas en su corazón.